había visto ahí. Nosotros somos el equipo de videojuegos y tenemos una pregunta que hacerles. ¿Acaso los videojuegos no pueden ser algo más que entretenimiento superficial? No, dice el hombre conservador. Solo son luces y sonidos raros. No, dice el influencer de poca monta. Solo es contenido para mi canal. No, dice el hombre religioso. Es un invento del diablo. Nosotros rechazamos esas ideas y decidimos hacer lo imposible. Decidimos hacer una tesis. La pidieron en PDF. Tampoco había presupuesto para imprimirla. Pero no se preocupen porque tenemos una cápsula informativa que les puede interesar. ¡Corre video! Pero primero, hay que explicar qué es un videojuego. El videojuego es un sistema computarizado, inmersivo e interactivo que se ha convertido actualmente en un medio de expresión artística y narrativa compleja, la cual ha llegado al corazón de cientos de jugadores. Los puedes encontrar en una consola, en varios lugares una computadora y en tu teléfono móvil lleno de virus. Pero gran parte de esta expresión artística que mencionamos se basa en un concepto importante. ¡Intertextualidad! Pero quizá ustedes se pregunten, ¿qué es eso? ¿Se come o qué? No seas tan inocente, mi pequeño compañero. Deja que te expliquemos. El concepto de intertextualidad es introducido por la escritora Julia Kristeva en 1967. Donde ella define que ningún texto es una entidad autónoma y cerrada, sino que cada texto que existe se creó con la influencia y combinación directa o indirecta de otros textos o códigos que se hayan visto o escuchado. Y esto lo podemos ver reflejado en cómo los juegos han evolucionado conforme pasan los años, de ser juegos con un número de polígonos muy corto a ser más reales que la vida misma. Al basarse en otros medios como el cine o la literatura, se crea una historia única e inmersiva. Como ejemplo tenemos a Death Stranding, donde podremos precisar una gran cantidad de momentos cinematográficos, una banda sonora única y momentos de tensión máxima. Hay tanto cine que hasta Guillermo del Toro viene incluido. Es por eso que hemos decidido hacer esta tesis, para demostrar que las narrativas intertextuales son más que un mero adorno. Son una herramienta significativa para los videojuegos. Y qué mejor que analizar estos elementos haciendo nuestro propio videojuego. En esta ocasión basado en un cuento de Juan Rulfo. Así es, pequeñín, esas lecturas de la secundaria sí sirvieron para algo. ¡Viva! Este cuaderno vacío, al igual que tu cuenta bancaria, es un proyecto en desarrollo. Y pues nosotros tomaremos el papel del prosumidor y vamos a llenar este cuaderno con varias series de textos, imágenes, libros y tu historial de internet para crear una experiencia inmersiva que funcione con el jugador. Como toda historia tiene un comienzo, también los videojuegos. Y es que en 1952 Alexander S. Douglas empezó a jugar con una computadora de la época. Como ella con tus sentimientos. Para poder crear una versión computarizada del juego Nought and Crosses o Gato pa' los cuates. Y es que el desarrollo tecnológico que se dio en el siglo pasado tuvo un impacto importante en los videojuegos. Así es como pasamos de juegos que funcionaban con vectores y en máquinas de fábricas a juegos 2D de 8 bits a 16 bits, a los primeros modelos 3D con pocos polígonos, hasta los rostros y entornos que se han vuelto más reales que la vida misma. Aunque el cambio no solo se limita a lo estético, sino que también cambia el modo de contar la historia, de presentar las cosas con un globo de texto, a crear secuencias cinematográficas, cosa que nosotros replicamos en nuestro trabajo, no solo para guiar al jugador, sino para contextualizar al hacer uso de las herramientas de Unreal Editor for Fortnite. Si bien es cierto que trabajar en una plataforma como Fortnite nos facilitaba la vida en muchos aspectos, también nos encontrábamos con una preocupante realidad.
El videojuego no solamente es una serie de gráficos, sonido y texto, es una serie de elementos que juegan a favor y en contra en todo momento. Supongamos que sales con tus amigos a jugar a la calle. El problema es que nunca se ponen de acuerdo sobre lo que van a jugar. Algunos quieren echar la cascarita, mientras que otros quieren molestar a los vecinos tocando el timbre. Sea cual sea la elección, el ambiente cambia. Si van a la cascarita en el parque, tienes que pasar por los arbustos y árboles alrededor, mientras que si prefieres correr por tu vida antes de que el vecino te alcance, tienes que estar atento a los coches, no sea que te vayan a atropellar. ¿Verdad? Las reglas son las mismas. En ambos tienes que correr, pero las mecánicas son diferentes. En la calle no puedes dar grandes saltos y trepar, pues le da el sol todo el día al asfalto y te puedes quemar. Sus elementos conforman el cómo actuarás y esto pasa exactamente con los videojuegos. Dentro de las normas del juego determinan lo que los jugadores pueden o no hacer, las dimensiones geográficas que limitan las acciones, sus dinámicas y la representación visual que puede influir en el tipo de juego creado. Y eso, mi querido prófugo del ácido fólico, es lo que proponen Salem y Zimmerman: reglas operativas, constitutivas e implícitas. Y es que estos elementos contribuyen de manera directa a la inmersión que obtenemos al jugar un videojuego, ya sean representativas como la calidad de los gráficos, sus dimensionalidades, como también el diseño de audio, en las que se incluyen la vocalización, los efectos de sonido, la música y efectos especiales. Pero no olvidemos la característica más importante de todo lo que hemos mencionado: la cinematografía. Me atrapaste. Sí es cine. ¿Recuerdan cómo hace unos minutos les contábamos sobre la evolución de los modelos en los videojuegos y sobre todo con las cinemáticas? Bueno, se debate un poco sobre si la primera aparición de estas fue en el juego de la pulga o en el juego de karate. Eran los 80s, los nombres no eran lo suyo, y con el progreso tecnológico se crearon máquinas que pudieron procesar modelos 3D más complejos e incluso crear secuencias cinematográficas como en el primer Metal Gear Solid, donde podemos apreciar secuencias de diferentes tomas, iluminación y sonido. Incluso las animaciones dentro de los juegos cambió. Como ejemplo, podemos poner el primer juego del Príncipe de Persia y el primer Mortal Kombat, donde grabaron a los actores ejecutando diversos movimientos para después ser digitalizados e incorporados en sus juegos. Pero bueno, eso ya huele a viejo. Lo de ahora es crear animaciones 3D desde cero o hacer un motion capture. O sea, esas veces en las que los actores se ponen trajes con varios puntos que sirven como anclas para poner un modelo 3D sobre ellos. Pero aquí no se acaba el asunto, porque con el progreso técnico también llegan guiones e historias mucho más complejas que ayudan a que el jugador se sienta identificado e involucrado con lo que se le presenta. Esto lo podemos apreciar en los juegos de Detroit Become Human y Red Dead Redemption 2, donde las acciones del jugador cambian el rumbo de la historia drásticamente. Sí, muy bonito todo, pero ¿sabían que las narrativas de Borges pueden influir en los videojuegos? O más bien, hay varios casos en donde las narrativas de Borges se ven en videojuegos. O sea que hicieron el Aleph un juego. No, bruto, sino que varias de las narrativas que propone Borges a lo largo de su carrera se pueden aplicar en videojuegos. Empezando con La defensa de una ciudad, donde la historia o parte de esta se centra en la defensa de una localidad, como pasa en el videojuego de Call of Duty Ghost, pues en ese juego papá Estados Unidos se defiende de una invasión de los villanos en turno, o sea, una coalición sudamericana. El regreso es otra de las premisas narrativas de Borges, pues aquí podemos apreciar un viaje no solo físico, en el que usualmente se regresa a un lugar importante para los protagonistas, sino que también involucra un viaje dentro de los personajes donde regresan a ser quienes eran antes. Como ejemplo podemos apreciar el juego de The Last of Us, donde nuestro protagonista Joel pierde a su hija durante el inicio de un apocalipsis. Pero gracias a un viaje que emprende con una niña llamada Ellie, Joel regresa a ser una figura paterna en la historia. La tercera narrativa que podemos aplicar de Borges a los videojuegos es la búsqueda, donde nuestros personajes están en busca de algo, ya sea un objeto físico o algo intangible. Dentro de la historia de Star Wars, específicamente en Battlefront 2, la protagonista Aiden Versio busca a su esposo, quien fue emboscado por los remanentes del Imperio. Esta misma narrativa es la que vamos a aplicar a nuestro proyecto transmediático, donde Jacinto está en búsqueda de sus compañeros y al mismo tiempo busca una ruta de escape de un pueblo hostil.
Y por último, pero no menos importante, el sacrificio. Que si de por sí no suena súper obvio, implica que el personaje principal hace un sacrificio por un bien mayor, cosa que hace Batman en el juego de Batman Arkham Knight, donde para salvar a Ciudad Gótica y a sus compañeros del espantapájaros, revela su identidad secreta y se ve obligado a fingir su muerte. Lo más importante de este tipo de narrativas es que forman una parte fundamental al momento de diseñar un juego y saber cómo usarlas a su favor para crear experiencias mucho más inmersivas y desafiantes, además de que permite la exploración de nuevas historias. Pero si el videojuego ya tiene todos estos elementos, ¿qué más falta? Un análisis autoetnográfico fue el medio que empleamos para ver todos estos elementos con otros ojos y nos ayudó a entrar en una perspectiva de un prosumidor en este Frankenstein que llamamos la noche en la que lo dejaron solo. El mapa en sí fue un diario en el que escribíamos constantemente sobre lo aprendido. Nos reuníamos para discutir los errores que se generaban, las posibles soluciones y buscar herramientas para contar esta historia. Si bien no había un formato estricto el cual se tenía que seguir, sí nos apoyamos en otros desarrolladores y prosumidores que compartían su proceso por medio de internet. Esto nos ayudó a expandir aún más el universo que queríamos compartir y trabajar. Los videojuegos son un modo de contar historias en el que todos los elementos participan de manera activa, y a diferencia del libro o la película, el jugador se encuentra en una experiencia inmersiva en el que cada decisión es fundamental. Y es que el desarrollo del videojuego se enfoca en eso mismo, en explorar cómo las narrativas intertextuales y transmedia representan una convergencia única entre tecnología, narrativa y creatividad. Por lo que la próxima vez que juegues a uno, ponte a pensar en todos los elementos diegéticos y extradiegéticos que te dan la vestimenta del personaje y la maravillosa música que lo acompaña, porque de eso se trata ser y estar en un videojuego, disfrutar.